Algo acaba de estallar en el Barça que nadie esperaba. No es un rumor, no es una especulación, es una realidad que ha sacudido al club azulgrana en el peor momento posible. Estamos en el tramo más decisivo de la temporada. Champions en juego, Liga en juego, todo en juego, y en las últimas horas han pasado dos cosas que han puesto al Barça patas arriba. Dos decisiones, dos noticias, dos bombas que Flick ha tenido que digerir desde Barcelona con una rabia que no ha podido esconder. La primera tiene que ver con la selección española, con un descarte que ha indignado a todo el culerío, con una decisión de la Fuente que nadie entiende y que ha hecho explotar al Barça de arriba a abajo. ¿Qué ha dicho Flick tras ese descarte? ¿Qué ha dicho Laporta? Porque lo que han dicho los dos es para enmarcar. La segunda es una lesión brutal, un jugador clave del Barça que se ha roto en un amistoso que no importa a nadie. Un partido de pacotilla que puede costarle al Barça los partidos más importantes de la temporada. ¿Sabes qué jugador es? ¿Sabes lo que significa perderle ahora mismo con el calendario que tiene el Barça en los próximos 10 días? Porque cuando te lo diga te vas a quedar helado. Y hay una tercera bomba que casi nadie está hablando. Joan García va a debutar con la selección española y muy probablemente lo haga en el campo del Español, en Cornellá, delante de una afición que le va a silbar desde el primer minuto. ¿Cómo va a reaccionar Joan García en ese momento? ¿Cómo se juega un partido así con toda esa presión encima? Quédate hasta el final porque hoy lo vamos a contar todo. Si eres culé veterano, hoy hay motivos para cabrearse y también para disfrutar. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Vamos a situarnos. Ayer publicamos un vídeo sobre los 4 descartados de la Fuente para el Mundial y la respuesta fue brutal. Los comentarios no paraban. Culés veteranos de toda España opinando, debatiendo, calentándose, y el 90% de esos comentarios hablaban de lo mismo, de Joan García, de si merece ir al Mundial, de si de la Fuente le está valorando como merece. Y hoy, al día siguiente de ese vídeo, de la Fuente ha respondido, no con palabras, con hechos. Ha tomado una decisión que ha dejado a todo el culerío con la boca abierta, una decisión que ha hecho que Flick explote, que Laporta salga a hablar, que la afición culé sienta que hay algo que no cuadra en todo esto. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué Flick ha dicho lo que ha dicho? ¿Por qué Laporta ha reaccionado como ha reaccionado? ¿Y qué tiene que ver la catalanofobia en todo esto? Porque hay un detalle en esta historia que la mayoría de la prensa está ignorando y que nosotros no vamos a ignorar. Y luego está la otra bomba, la lesión. El jugador clave del Barça que se ha roto en un amistoso de pacotilla. El mismo músculo, la misma historia de siempre. Y el Barça mirando desde casa sin poder hacer absolutamente nada. ¿Cuántas veces va a pasar esto? ¿Hasta cuándo el Barça va a pagar el precio de las selecciones mientras se juega todo en Liga y Champions? Eso es lo que vamos a analizar hoy, con rabia culé, sin filtros, como siempre. Vamos con la primera bomba. Vamos con lo que ha hecho explotar al Barça y a toda la afición culé en las últimas horas. Joan García ha sido convocado por primera vez con la selección española absoluta. Primera convocatoria, un momento que llevaba meses mereciéndose, un portero que esta temporada ha sido sencillamente el mejor de España, no el mejor del Barça, el mejor de España. Con permiso de Raya, que también está haciendo una temporada extraordinaria en el Arsenal, Joan García ha demostrado semana tras semana que tiene nivel para estar en cualquier selección del mundo. Y de la Fuente lo reconoce, por eso le ha convocado, por eso ha decidido que Joan García tiene que estar en el grupo, que tiene que conocer la dinámica de la selección, que tiene que entrar en contacto con sus compañeros de cara al Mundial. Todo eso tiene sentido, todo eso es lógico, pero entonces llegó la lista para el partido ante Serbia y Joan García no estaba, descartado en la grada, mirando el partido desde fuera mientras Raya, Remiro y Unai Simón se vestían de corto. De la Fuente convocó a 27 jugadores para un partido donde solo caben 26 y el primero en quedarse fuera fue Joan García, el mejor portero de España ahora mismo, en la grada. La versión oficial es que es una decisión técnica, que con 4 porteros convocados alguien tenía que quedarse fuera, que el objetivo era que Joan García entrara en contacto con el grupo. Pero amigos culés, eso no se lo cree nadie, porque si llamas a un jugador a la selección, si le dices que tiene nivel para estar aquí, lo mínimo es que juegue en alguno de los 2 partidos desde el minuto 1. Empezar dejándole en la grada, sin ni siquiera sentarse en el banquillo, manda un mensaje muy claro, un mensaje que en el Barça han recibido muy mal. ¿Qué ha dicho Flick? Flick ha explotado. El técnico alemán no ha ocultado su malestar ni un segundo. Flick considera que Joan García merece jugar, que si está convocado tiene que tener minutos y que la decisión de la Fuente no tiene ningún sentido deportivo. Pero Flick ha ido más lejos todavía, porque la rabia de Flick no es solo por Joan García. La rabia de Flick lleva meses acumulándose y esta semana ha dicho lo que llevaba tiempo pensando. Flick está harto de los amistosos internacionales, harto, y tiene toda la razón del mundo, porque una cosa son las
las clasificatorias para la Eurocopa o el Mundial. Esos partidos tienen sentido, esos partidos importan, pero los amistosos, esas pachangas que se juegan en medio de la temporada sin que nadie se juegue nada real, ¿de qué sirven? ¿Para qué sirve un amistoso en el tramo más decisivo de la temporada? Para que los entrenadores de selección prueben variantes, para que los futbolistas se cansen y se lesionen lejos de sus clubes. Flick lo ha dicho alto y claro, los amistosos en esta parte de la temporada no sirven para nada y perjudican enormemente a los clubes. Y tiene razón, porque no estamos hablando de cualquier momento del año, estamos hablando del tramo más importante de la temporada para el Barça. Champions en juego, Liga en juego, y en los próximos 10 días el Barça tiene que jugar 3 veces contra el Atlético, una vez contra el Español y los partidos más importantes de la Liga junto con el clásico del 10 de mayo contra el Madrid. En 10 días, 4 partidos que valen una temporada entera. Una lesión de 15 días en este momento no es un contratiempo, es un desastre. Es perderte los cuartos de final de Champions y los partidos más importantes de la Liga, y eso es exactamente lo que puede haber pasado, porque el jugador que se ha lesionado en ese amistoso de pacotilla puede estar fuera precisamente esos 15 días que el Barça más le necesita. Y encima, si la situación de España ya es grave con los viajes a ciudades cercanas, imaginaos lo que es para los sudamericanos como Rafinha o Araujo. Brasil y Argentina no juegan en casa, juegan en Estados Unidos, 15 horas de vuelo, cambio de horario brutal, jet lag, el cuerpo sometido a un estrés físico enorme antes y después de jugar el partido. Y luego se sorprenden cuando los jugadores vuelven rotos. Flick lo ha dicho sin pelos en la lengua. Esto es una irresponsabilidad. Los clubes pagan los salarios, los clubes asumen el riesgo de las lesiones, los clubes son los que se quedan sin jugadores cuando pasa algo así. Y las selecciones se llevan a los jugadores, los ponen a jugar amistosos que no importan a nadie y los devuelven lesionados. Eso tiene que cambiar, y si no cambia desde la FIFA, los clubes van a tener que empezar a proteger a sus jugadores de otra manera. Y mira, vamos a hacer memoria, porque esto que le ha pasado a Rafinha no es nuevo, es un patrón que se repite cada parón internacional, pero hay una diferencia enorme entre cómo lo vive el Barça y cómo lo vive el Madrid. ¿Os acordáis de los últimos parones? Cuando el Mundial no estaba en la esquina, cuando todavía quedaban meses para el torneo, ¿qué hacían los jugadores del Madrid? Se lesionaban, todos, con una puntualidad sospechosa. Mbappé, lesión de 2 semanas. Courtois, molestias que casualmente desaparecían justo después del parón. Rudiger, lo mismo, y así uno detrás de otro. Lesiones que duraban exactamente lo que duraba el parón internacional y ni un día más. Qué casualidad, ¿verdad? El patrón era siempre el mismo. El viernes antes del parón, el Madrid anunciaba 2 o 3 bajas por molestias menores. Los jugadores se quedaban en Valdebebas descansando, entrenando tranquilamente, sin el estrés de viajar ni de jugar. Y el lunes, después del parón, milagrosamente recuperados, listos para el siguiente partido de Liga. Ni una sola semana de más, ni un solo día de más. Lesiones a medida, diseñadas para durar exactamente lo que convenía. ¿Y por qué hacían eso? Porque Ancelotti, o quien fuera el entrenador en ese momento, sabía proteger a sus jugadores. Sabía que un amistoso internacional no vale lo que vale un partido de Champions o de Liga. Y cuando podía evitar mandar a sus jugadores a una pachanga que no importaba, lo evitaba. Con una lesión de conveniencia, con un informe médico que nadie iba a cuestionar, con el amparo de un club que tiene el poder suficiente para hacer eso sin que nadie diga nada. ¿Y el Barça? El Barça manda a sus jugadores. Rafinha se va a Estados Unidos con Brasil, 15 horas de vuelo, cambio de horario brutal, y encima juega al 100% en un amistoso que no importa a nadie, y vuelve roto. Ahora bien, ahora que el Mundial está en la esquina, ahora que cada partido de selección puede ser el último antes del torneo. Ahora sí van todos. Mbappé, que llevaba semanas con la rodilla tocada, de repente está disponible para Francia, porque cuando hay Mundial de por medio, las lesiones de conveniencia desaparecen mágicamente. Y eso, amigos culés, lo dice todo sobre quién finge y quién no, y sobre quién paga el precio de los amistosos y quién se lo ahorra. Y ahora viene la segunda bomba, la que más duele, la que tiene al Barça con el corazón en un puño. Rafinha se ha lesionado otra vez en un amistoso de Brasil contra Francia que no importa a nadie. Pinchazo en el bíceps femoral de la pierna derecha. El mismo músculo, la misma lesión. La tercera vez esta temporada. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa que Rafinha se lesione el mismo músculo por tercera vez en la misma temporada? Significa que ese músculo no está bien, que no se ha recuperado del todo de las veces anteriores, que el cuerpo de Rafinha lleva meses mandando señales de alerta que nadie ha querido escuchar. Y
ahora, en el peor momento posible, esa bomba ha explotado. Las pruebas están pendientes, todavía no se sabe si es una rotura o un estiramiento, pero las sensaciones del propio jugador no son buenas. Rafinha tiene la sensación de haber sufrido una rotura, y cuando un jugador de su experiencia dice eso, normalmente tiene razón. Si se confirma la rotura, Rafinha se pierde lo que queda de temporada, se pierde la recta final de Liga, se pierde los cuartos de Champions, se pierde los partidos más importantes que va a jugar el Barça en los próximos meses, y eso, amigos culés, es un golpe enorme para las aspiraciones del equipo de Flick, porque Rafinha no es un jugador cualquiera del Barça. Rafinha es el capitán, es el líder del vestuario, es el jugador que pone la cara cuando las cosas van mal, y perderle ahora mismo es perder mucho más que un extremo, es perder al alma del equipo, pero aquí hay que ser honestos. Y Flick lo ha sido, porque además de cargar contra los amistosos internacionales, Flick también ha señalado algo que incomoda, pero que es verdad. Rafinha no supo controlarse. Y eso duele decirlo, porque Rafinha es uno de los nuestros, porque le queremos, porque da todo por el Barça. Pero un amistoso de preparación no puedes darlo al 100%. No cuando llevas meses con molestias en ese músculo. No cuando tu club te necesita para los partidos más importantes de la temporada. Un profesional de primer nivel tiene que saber gestionar esos momentos, tiene que saber cuándo apretar y cuándo no. Y en un amistoso que Brasil juega en Estados Unidos, con 15 horas de vuelo, con cambio de horario, estando tocado del mismo músculo que ya te ha dejado fuera 2 veces esta temporada, no puedes darlo todo, no puedes arriesgar así. Y Flick lo ha dicho sin rodeos. Rafinha no debería haber forzado de esa manera en ese partido. Eso no quita responsabilidad a Brasil ni a la FIFA. Pero la responsabilidad del jugador también existe. Y en el Barça están cabreados con la situación, cabreados con la FIFA, cabreados con las selecciones y también, aunque duela reconocerlo, con la gestión del propio Rafinha en ese momento. Laporta, por su parte, ha salido a hablar y sus palabras han sido reveladoras. El presidente del Barça lamenta profundamente la lesión de Rafinha y comparte la postura de Flick sobre los amistosos internacionales en el tramo final de la temporada. Laporta considera que la FIFA tiene que tomar medidas urgentes para proteger a los jugadores de los clubes en estas fechas, que no puede ser que el Barça llegue a los partidos más importantes de la temporada sin sus jugadores clave por culpa de partidos que no tienen ninguna trascendencia real. Pero Laporta también ha mandado un mensaje muy importante hacia adentro, un mensaje que habla del nivel de la plantilla que ha construido y de la confianza que tiene en los jugadores que tiene disponibles. Laporta ha dicho algo que todos los culés necesitaban escuchar. Tenemos una plantilla muy completa. Tenemos jugadores capaces de cubrir esta baja. Y esta lesión, aunque dolorosa, es una oportunidad de oro para jugadores que llevan meses esperando su momento. ¿A quién señala Laporta? A Marcus Rashford. El delantero inglés llegó cedido al Barça y ha mostrado destellos de su mejor nivel, pero todavía no ha dado el paso definitivo, todavía no ha demostrado que puede ser el Rashford que todos esperaban ver en el Camp Nou. Y Laporta lo ha dicho con toda la claridad del mundo. Si Rashford quiere que el Barça le compre por 30 millones al final de la cesión, este es su momento, ahora o nunca, porque el Barça va a necesitar a alguien que ocupe el hueco de Rafinha en los partidos más importantes de la temporada. Y si ese alguien es Rashford, el delantero inglés se habrá ganado su sitio de la mejor manera posible. Y lo mismo para Dani Olmo y Fermín. Los dos llevan semanas peleando por un sitio en el 11 de Flick. Los dos tienen nivel para jugar de titulares en el Barça y la lesión de Rafinha les da la oportunidad que llevaban esperando. Olmo como mediapunta o como extremo puede aportar una creatividad que el equipo necesita, y Fermín, con sus 12 goles y 16 asistencias esta temporada, ya ha demostrado que cuando tiene minutos marca diferencias. Laporta lo ha dicho claro: esta es vuestra oportunidad. Aferraos al 11 titular. Demostrad que estáis al nivel, porque el Barça no puede permitirse que la lesión de uno solo cambie el destino de una temporada que puede ser histórica. Vamos a hablar con números, vamos a hablar con hechos, porque creo que cuando ves en papel lo que tiene por delante el Barça en los próximos días, la rabia de Flick y de Laporta se entiende todavía mejor. En los próximos 10 días, el Barça juega 4 partidos que pueden definir la temporada entera. 4 partidos que en condiciones normales ya serían exigentes. Y ahora los tiene que jugar sin
su capitán, sin su extremo más determinante, sin el jugador que más goles y asistencias acumula en lo que llevamos de temporada. Primero el Atlético en el Wanda. El Metropolitano es uno de los campos más difíciles de Europa. El Atlético de Simeone siempre aprieta en casa. Y sin Rafinha en la banda, el Barça pierde una de sus principales armas para generar peligro y para desequilibrar la defensa rojiblanca. Luego, los cuartos de Champions, los partidos más importantes de la temporada en Europa, los partidos donde el Barça quiere demostrar que puede competir con los mejores equipos del continente y donde Rafinha, en sus mejores noches, es capaz de cambiar un partido él solo. Después, el Español, el derbi catalán, un partido con toda la carga emocional del mundo, donde la intensidad siempre está al máximo y donde cada jugador tiene que estar al 100% física y mentalmente. Y para cerrar ese tramo, brutal, el clásico del 10 de mayo contra el Madrid, el partido más importante de la temporada en Liga, el partido que puede decidir quién gana el título, el partido donde Rafinha contra el Madrid suele aparecer en su mejor versión. 4 partidos en 10 días, 4 finales y sin Rafinha. Eso es lo que un amistoso de pacotilla le ha costado al Barça. Eso es el precio real de que la FIFA organice el calendario sin pensar en los clubes. Y eso es lo que tiene a Flick con una rabia que no cabe en el cuerpo. Porque Flick ha construido un equipo, ha construido un sistema, ha construido una manera de jugar donde cada jugador tiene un papel fundamental, y cuando le quitas una pieza clave de ese sistema en el momento más decisivo, todo se tambalea, no porque el equipo no tenga alternativas, sino porque las alternativas necesitan tiempo para adaptarse, para coger ritmo, para rendir al nivel que exige el Barça en estos partidos. Rashford tiene esa oportunidad, Olmo tiene esa oportunidad, Fermín tiene esa oportunidad, pero oportunidad no significa garantía, y Flick lo sabe, por eso está cabreado, por eso no puede callarse, por eso ha dicho lo que ha dicho sobre los amistosos internacionales y sobre el sistema que permite que esto pase. Y ahora vamos con la escena que todos tenemos en la cabeza, la escena que va a pasar y que ya nos está poniendo los pelos de punta solo de imaginarla. Joan García va a debutar con la selección española en Cornellá, en el campo del Español. El segundo amistoso de este parón internacional se juega en el estadio de Cornellá, casa del Español, rival histórico del Barça, y muy probablemente sea en ese partido donde Joan García tenga sus primeros minutos con la absoluta. Piénsalo un momento, un portero del Barça en el campo del Español con la camiseta de la selección española. Y la afición del Español en las gradas, ¿cómo va a recibir esa afición a Joan García? Con silbidos, con insultos, con toda la hostilidad que el derbi catalán lleva décadas acumulando. Porque para la afición del Español, Joan García no es un jugador de la selección española en ese momento. Es el portero del Barça, y eso, en Cornellá, es más que suficiente para convertirle en el enemigo público número 1. Y encima hay otro elemento que le añade todavía más morbo a todo esto. Joan García pidió en la selección que dijeran su apellido correctamente en catalán, una petición completamente legítima, una petición que cualquier persona tiene derecho a hacer, y esa petición generó una ola de catalanofobia brutal en las redes sociales. Insultos, burlas, ataques. Un portero catalán siendo atacado por pedir que pronuncien bien su nombre. ¿Tiene algo que ver eso con que le dejaran en la grada ante Serbia? No lo podemos afirmar, pero la pregunta está ahí. Y en el ambiente que hay ahora mismo en España, con la tensión que existe, esa pregunta no es menor. Y el culé veterano que ha vivido décadas de esto sabe perfectamente de qué estamos hablando. Pero Joan García ya lo sabe todo esto. Joan García sabe perfectamente lo que le espera en Cornellá, sabe que la afición le va a silbar, sabe que cada error suyo va a ser celebrado como un gol, sabe que cada parada suya va a ser recibida con rabia, y aún así va a salir al campo, y aún así va a dar el 100%, porque Joan García es un profesional de primer nivel que tiene una cosa muy clara: ese partido es su oportunidad para demostrarle a De la Fuente y a toda España que se equivocaron al dejarle en la grada ante Serbia. Imagínate la escena: Joan García sale al campo en Cornellá, la afición del Español le silba desde el primer minuto, y Joan García juega el mejor partido de su vida, cierra la portería, para lo que haga falta, y España gana. En ese momento, en ese escenario, Joan García se convierte en el portero indiscutible del Mundial, y toda España tiene que reconocer que el mejor guardameta que tienen lleva el escudo del Barça en el pecho. Desde aquí, desde la grada culé, solo podemos decirle una cosa a Joan García: ve a Cornellá y demuéstrales a todos quién eres, que los silbidos te den fuerza, que la hostilidad te haga más grande, que cuando salgas del campo esa noche nadie en España pueda discutir tu nombre en la lista del Mundial. Vamos a hablar ahora de algo que como culés veteranos nos tiene que hacer reflexionar, porque esto no es la primera vez que pasa, esto no es una casualidad, esto es un patrón que se repite temporalmente
temporada tras temporada y que el Barça no puede seguir ignorando. ¿Cuántas veces hemos visto esto? ¿Cuántas veces un jugador del Barça ha ido a una selección en el tramo más decisivo de la temporada y ha vuelto lesionado? Araujo ha vuelto tocado de convocatorias, Olmo ha tenido sus problemas y ahora Rafinha, siempre el Barça, siempre en el peor momento. El Madrid también tiene jugadores en selecciones. Vinicius va con Brasil, Valverde va con Uruguay, pero fíjate en una cosa, cuando el Madrid pierde jugadores por lesiones en selecciones, la prensa lo trata como una tragedia nacional. Cuando le pasa al Barça es una anécdota. Esa es la doble vara de medir que llevamos décadas sufriendo y que nunca cambia. Y en medio de todo esto hay que hablar del calendario brutal que le espera al Barça en los próximos 10 días, porque no estamos hablando de partidos cualquiera, estamos hablando del Atlético en el Wanda, el Español, los cuartos de Champions y el clásico del 10 de mayo contra el Madrid. En 10 días, 4 partidos que pueden definir la temporada entera, 4 partidos donde el Barça va a necesitar a todos sus jugadores al 100%. Y sin Rafinha, ese 100% es imposible, pero el Barça tiene plantilla, tiene profundidad, tiene jugadores que están esperando su oportunidad, y esa es la gran diferencia entre este Barça y los equipos del pasado. Este equipo no depende de un solo jugador. Este equipo tiene alternativas y si Rashford, Olmo y Fermín responden cuando se les necesita, el Barça puede superar esta baja y seguir peleando por todo, porque al final, amigos culés, eso es lo que hace grande a un equipo. No los jugadores que tiene cuando todo va bien, sino cómo responde cuando las cosas se complican, y este Barça, con Flick en el banquillo y con la mentalidad que ha demostrado esta temporada, tiene todo lo que necesita para responder. Va a llegar Joan García al Mundial, va a recuperarse Rafinha a tiempo para alguno de esos partidos clave, van a aprovechar Rashford, Olmo y Fermín su oportunidad. Esas son las preguntas que vamos a tener que responder en las próximas semanas. Y desde aquí, desde la grada culé, vamos a seguir cada paso con la misma pasión de siempre. A vosotros os pregunto, ¿creéis que De la Fuente está cometiendo un error con Joan García? ¿Y quién creéis que puede suplir mejor a Rafinha en los partidos más importantes? Dejadlo en los comentarios porque quiero saber vuestra opinión. Este canal existe gracias a vosotros, a los culés veteranos que llevan décadas viendo este fútbol y que no se dejan engañar por nadie. Si te ha gustado el análisis de hoy, suscríbete si todavía no lo has hecho. Dale al like si crees que Joan García merece ser titular en el Mundial, y si quieres seguir con más análisis culé sin filtro, tengo otro vídeo que te va a interesar muchísimo. Dale click porque lo que viene ahí tampoco te lo esperas. Hasta la próxima, culés, pisca el Barça.